Tell me that you're coming through. Buenos días, profe. Hola, buenos días. ¿Bien y usted? Bien, bien, gracias a Dios. Ya mejor. Ya me llegó la actividad. Sí. Es el interruptor de 3 días. O el apagador Sí. de escalera. Profe, nuestro examen va a ser el viernes, ¿verdad? De este viernes al otro. Es que a nosotros nos sale que es este. ¿Ya este? Sí. Ah, no, lo cancelamos, lo dejamos pendiente. Ok. Para que tiene que pasen todos los exámenes y ya hablamos para seguir bien. Sí. Aunque ya hoy vemos el apagador de 3 días, nos va a faltar el de 4. Y ya tenemos buen material
analizar y evaluar lo que son los diagramas eléctricos, que es la parte más importante de una instalación. Pero la idea es de que lo comprendan perfectamente bien, el diagrama eléctrico de una instalación. Que cuando nos digan, dos focos se prenden con un apagador, una lámpara con otro apagador, un farol con un apagador, y tiene 3 tomacorrientes, sepamos nosotros con esa información hacer el diagrama eléctrico. O que nos digan, hay un foco en la escalera que se prende de 2 apagadores, y luego hay un candil, y luego tenemos un tomacorriente en una mesita, a la subida de una escalera. Todo eso, con esa información, ya debemos de saber cómo hacer el diagrama eléctrico. Nos falta ver cuadro eléctrico y plano eléctrico. Sobre los diagramas que hemos hecho, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Yo, profe, entonces en el examen, ¿qué va a venir? Por lo pronto el examen todavía no lo tenemos definida la fecha, todavía no. O sea que si es este viernes o la semana que entra, todavía no sería hasta que miremos más temas y a más profundidad. Pero lo que estamos viendo es diagrama eléctrico. Ese es el... Si quisiéramos poner un examen mañana, por ejemplo, o ahorita, sería de diagrama eléctrico. Y lo que se nos pediría, pues es que hiciéramos el diagrama eléctrico de una instalación que cumpliera con ciertas características. Que dijéramos, por ejemplo, una instalación tiene 2 focos que se prenden con un apagador. Tiene una lámpara que se prende con un apagador. Tiene 3 tomacorrientes y tiene 2 faroles que van prendidos con un mismo apagador. ¿Cómo queda el diagrama eléctrico? Eso sería lo que tendríamos que saber hacer. Ya podemos hacer eso. Si nos dicen, la instalación cumple con estas características, ya sabríamos hacer el diagrama eléctrico. Es una pregunta que les hago. Así como empezamos preguntándoles qué había en el baño de su casa, qué había en la cocina, y ya según lo que me decían que había, hacíamos el diagrama eléctrico. Entonces, como hemos estado viendo ejemplos, ya debemos de ser capaces de hacer un diagrama eléctrico. De todos modos, si nos falta todavía, si tenemos dudas, pues háganmelas saber y las vemos. Dudas en algún punto, en algo que no esté claro todavía. ¿Cómo se llaman las terminales? ¿Cuál es el pase, el neto, el tierra, el retorno, el puente? ¿De qué color son los cables? ¿Dónde va neutro? ¿Dónde va fase? ¿Dónde va retorno? ¿Dónde van puentes? Oiga, profe, el examen está programado creo que para este viernes, entonces no lo vamos a hacer. No, todavía no. ¿Y cuándo tienen programado el último examen? Hasta el miércoles de la dentro, última semana. ajá, dentro de 2 semanas, no, sí, 2 semanas. Sí, o sea, la última, a ver. No, lo hacemos el examen después de que tengan todos los exámenes. Porque si no lo hacemos este viernes, pues ya si lo haríamos en otro día, se les amontonaría con otro. Entonces, no lo vamos a hacer este viernes y lo cambiamos hasta que ya no tengan examen.
que va a ser de esto mismo, ¿eh? Eso es de lo que estamos viendo. O sea, que haga un diagrama eléctrico que cumpla con esto. De eso se trata. Inclusive les puedo mandar una tarea antes, una actividad, para que la hicieran como actividad, pero que sería como una especie de practicar haciendo el examen. Es que lo que nos interesa más bien es de que sepamos hacer los diagramas, o sea, que los hagamos correctamente. Y en este caso la evaluación pasa a segundo grado. Lo importante sería que sepamos hacer el diagrama. De todos modos, como mañana tenemos también clase, si ustedes quieren que sea el examen el viernes con lo que hemos visto, pues lo hacemos, mañana me dicen, pero por lo pronto queda cancelado. ¿Alguna otra? Yo creo que mejor como lo sugirió usted de dejarlo después, no sé mis compañeros cómo lo vean. ¿Qué opinan los demás? Sí, está bien, profe. Déjalo hasta el final. Sí, porque si no, nomás sería de un tema, ¿no? El viernes. Sí, de esto que estamos viendo. Sí, ya para el final, ya habíamos visto cuadros eléctricos y planos eléctricos. Para cerrar con broche de oro. Profe, entonces sería hasta la última semana ya cuando acabemos todos los exámenes y después de esa semana siguen los finales, ¿no? Sí, que los finales. Yo de los finales siempre pongo nada más de los mismos parciales. O sea que de los 3 parciales que les puse, de ahí tomo los problemas. Ah, ok, profe. Muchas gracias. Sí. Y no todos los problemas, o sea, no todos, sino tomo uno de cada examen, por ejemplo. O sea que nos servirían los exámenes, los podríamos tener para estudiar. Muy bien, profe. ¿Y alguna pregunta sobre el diagrama eléctrico que tengan? Sí, por ejemplo, si tiene 2 switches para el mismo foco, ¿cómo se pone, profe? Es lo que vamos a ver ahora. Es el interruptor de 3 vías. O sea que la actividad 11, esta que vamos a ver hoy, es ver cómo funciona un apagador de 3 vías. Y ese apagador sirve para eso, para prender un foco desde dos switches o 2 interruptores. Precisamente es el tema de hoy. Entonces, miren, vamos a empezar. Dice, analiza el diagrama de un apagador de 3 vías o de escalera. Es el que está aquí. Sí se está viendo en la pantalla, ¿verdad? Y luego dice, note que tiene 3 terminales, es decir, 3 tornillos. El apagador de 3 vías tiene 3 tornillos. En cada tornillo, pues, se conecta un cable. Esos tornillos hay que identificarlos. Un tornillo se llama terminal común. Esa es la principal, ese es el principal tornillo, la terminal común. Ahí en el apagador viene un dibujito y ahí se ve cuáles son las terminales. Entonces nos interesa la terminal común, porque la terminal común, que es un tornillito, trae una laminita, una lámina interna, o sea, esa lámina no se ve, que está conectada a los otros 2 tornillos, pero no al mismo tiempo a los 2, está conectada a uno o al otro. Yo les quise llamar terminal A y terminal B, pero pues no tiene nombre. Pueden ser tornillo 1, tornillo 2 o AB, 1, 2, XY. Entonces, el apagador, cuando lo tenemos en la mano, tiene 3 tornillos. Inclusive si los 3 tornillos vienen en fila india, pues ahí es muy fácil saber cuál es la terminal común, porque es el botón del medio, es el tornillo del medio. Pero
necesariamente va a tener 3 terminales o 3 tornillos. El apagador de 3 vías. Por eso se le llama de 3 vías, porque tiene 3 terminales, tiene 3 vías, tiene 3 tornillos y se le conectan 3 cables. Lleva 3 cables. Ese apagador es un invento muy sencillo, pero ¿cómo ayuda? Fíjense, este apagador, cuando lo tenemos en estado pasivo, o sea, sin tocar, ya está conectado en la instalación o lo tenemos en la cajita de piezas o está en la refaccionaria. Ese apagador va a estar conectado de la terminal común a cualquiera de las otras 2 terminales, ya de por sí, por default. Ya viene conectado de la terminal común a una de las terminales. No queda en el aire la laminita, queda conectada a una terminal, siempre. Si el apagador lo oprimo, lo pulso, entonces la laminita se va a ir a la otra terminal. Va a pasar de la terminal B a la terminal A. Es lo único que hace. Un apagador común, como los que habíamos visto antes, nada más trae nomás 2 terminales. La que podríamos llamar terminal común y una terminal. Por ejemplo, la terminal B trae nomás 2 terminales, por eso sería un apagador de 2 vías. Entonces, ¿está cerrado o está abierto? Un apagador común, como los que vimos antes. Si está cerrado y lo oprimimos, se abre. Si está cerrado y lo oprimimos, se abre. Si está abierto y lo oprimimos, se cierra. Es lo único que hace. Tiene 2 vías nomás. Y uno de 3 vías trae 2 terminales y una laminilla está conectada a una de las terminales. Si lo oprimo, la laminilla se va de la que está a la otra. O sea que en este caso, si lo tengo en la B, se va a ir a la A, a la terminal A. Y va a quedar abierto el camino entre común y terminal B. Y va a quedar cerrado entre común y terminal A. Si lo vuelvo a oprimir, la laminilla se cambia de lugar. Y así trabaja única y exclusivamente. Es lo único que hace. Cuando la laminilla está en la terminal B, pues la corriente eléctrica se viene por la terminal común, pasa por la laminilla y luego se va por la B. Y la energía eléctrica pues no pasa por la terminal A, se vino por la B. Cuando lo oprimo, la laminilla se va a la terminal A. Entonces, ahora la corriente va a pasar por la terminal común, laminilla y terminal A. Y así trabaja. O sea que si el interruptor lo destapo, lo abro para ver cómo es por dentro, vamos a ver esta estructura. Vamos a ver el tornillo y vamos a ver ahí la laminilla, porque hay un resortito para que se esté cambiando de lugar. Y así trabajaría un apagador. Pero el apagador por sí mismo no nos funciona. Necesitamos 2 apagadores para prender un foco. Y es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver cómo se conectan para que hagamos que con 2 prendamos un foco. ¿Nos queda claro cómo trabaja este interruptor, el de 3 vías? ¿O hay alguna duda de cómo trabaja? ¿Tienen alguna pregunta de cómo trabaja este apagador? ¿No? ¿O lo volvemos a explicar otra vez todo?
O si están ahí porque no los escucho. Sí, profe, aquí estamos. Ah, Sí, profe. no hay dudas. Bueno, vamos a seguirle. Aquí tengo ahora cómo quedaría el diagrama eléctrico de este conjunto de apagadores para que hagan que funcione un foco. Recordemos que el diagrama eléctrico incluye las conexiones, de lo que vamos a conectar entre fase y neutro. Incluye eso. Entonces, vamos a ver. Ya lo puse yo ya se los mandé, o sea que ya lo tienen ustedes también. Ahí está, miren. El diagrama eléctrico siempre trae una línea que se llama fase y luego trae un neutro abajo y en ese fase y neutro vamos a conectar todo lo que quedó en la instalación. No hay de otra. Así es en todas partes, en cualquier instalación de aquí de Chihuahua, de México y del mundo, siempre sería así. Fase neutro y entre fase y neutro, todo lo que está conectado. Entonces, miren cómo conectamos los dos apagadores. Pusimos dos y tienen que ser dos. Aquí está el foco. Fíjense, miren, puse un apagador. Aquí dice terminal común, terminal A y terminal B. O sea que aquí está un apagador. Sería el apagador 1. Si es una escalera, pues este apagador podría estar abajo de la escalera, al inicio, en la parte baja de la escalera. Y luego pusimos otro apagador. Fíjense que también aquí está su terminal común y sus terminales A y B. Es el apagador 2 y este apagador podría estar arriba de la escalera, ubicado físicamente arriba de la escalera. Recuerden que eso de terminal A y terminal B, yo les puse ese nombre, o sea que no es tan importante quién es A y B. No nos interesa quién es A y B. Lo que nos interesa nomás es cuál es la terminal común. A y B pueden ser quien sea, porque a la hora de meter los cables por la manguera y en el apagador, pues no nos interesa que queden conectados la terminal A con la terminal A. O sea, pueden ser cualquier terminal. Nada más que no se nos confunda la común. La común sí la debemos de tener bien definida, porque fíjense que aquí la terminal común va a la fase y aquí la terminal común va al foco. Entonces esa sí tiene que estar muy bien definida. Las A y B no. Esta puede ser la B conectada con la A y esta puede ser la A conectada con la B. O sea, no importa. Estas serían terminal A, la que yo quiera, terminal B, la que yo quiera, como les quiera poner. Entonces, aquí tengo mi apagador y aquí tengo mi apagador. Aquí tengo el fase, aquí tengo el neutro. Entonces, hay que recordar que el foco siempre parte del neutro. El foco siempre va al neutro. Y luego del neutro que va al foco, y luego del foco va al apagador. Así lo habíamos visto antes, que iba al apagador. Entonces, ahora va a los apagadores estos que tenemos aquí. Y luego también hay que recordar que el fase iba al apagador en los diagramas anteriores. Y en los diagramas anteriores y en el apagador común va el fase al apagador. Ahora no, ahora tenemos dos apagadores. Vamos a ver cómo quedan. Así debe de ser esta instalación, ¿eh? Así se deben de conectar siempre. Entonces, fíjense, el fase lo conecté a la terminal común del interruptor 1. Y el foco lo conecté a la terminal común del apagador 2. Así deben de ser. Y luego la terminal A la conecté con la terminal A. O sea que mandé un cable de la terminal A a la terminal A. Y también mandé un cable de la terminal B a la terminal B. O sea que las terminales A y B de cada apagador
quedaron conectadas entre sí. Y así quedarían conectadas. O sea que si ustedes en su casa tienen apagadores de escalera y el interruptor 1 es el interruptor que está abajo de la escalera y el interruptor 2 es el apagador que está arriba de la escalera, entonces necesariamente del apagador 1 al apagador 2 tienen que ir dos cables para que conecten las terminales. Tienen que ir dos cables que se conectan entre sí. O sea que tal vez lo que no sabíamos hasta hoy es de que esos dos apagadores que prenden un foco tienen cables conectados entre sí. O sea que llegan cables de un apagador al otro. Ya los demás cables, pues uno va al fase y el otro va al foco, pero entre ellos sí tenemos unos cables, estos que están aquí pintados de naranja. Y de esa manera va a funcionar el sistema de encendido de un foco por medio de dos apagadores. Vamos a ver cómo es eso. Por lo pronto sí queda comprendido cómo se conectan, ¿verdad? Sí queda comprendido este diagrama. No lo hemos analizado, vamos a ver cómo trabaja, pero esto que está aquí sí queda comprendido. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a ver cómo trabaja. En este caso, la laminilla está conectada a la terminal B y aquí la laminilla está conectada a la terminal A. En esta posición de los apagadores, ¿prenderá el foco? ¿Ustedes qué creen? Así como está esta combinación de las laminillas, ¿prenderá el foco? No. No prende, no va a prender el foco. Porque miren, el fase que trae la corriente se viene aquí por el cable café, baja por el azul, se viene por la laminilla, baja por el cable naranja y aquí se encuentra abierto. O sea que el foco no prende. Así como están ahorita los interruptores, el foco está apagado. Entonces, si son dos apagadores de escalera, ahorita el foco está apagado. ¿Qué pasaría si alguien oprime el interruptor 1? O sea, el interruptor de abajo. Si oprime el interruptor de abajo, o sea, el interruptor 1, ¿qué pasa con la laminilla? Se mueve, ¿no? Y pues se prende el foco. Sí, se mueve a la A. La laminilla se mueve de la terminal B a la A. Entonces va a dejar aquí cerrado. Como deja aquí cerrado, entonces ahora el fase viene así, azul, se viene por aquí está cerrado, naranja, laminilla, azul, prende el foco. O sea que el foco estaba apagado y por haber movido el interruptor 1, lo prendimos, movimos la laminilla para acá. Entonces la laminilla queda de este lado y el foco prende. Entonces prendió. Vamos a ver otra combinación. ¿Qué hubiera pasado si en vez de oprimir el interruptor 1, oprimimos el interruptor 2? Entonces, También se prende, ¿no? sí, porque ahora la laminilla que estaba en el A pasa para el B, queda aquí en el B. Entonces, de la fase se viene por aquí, azul, laminilla, naranja, y luego laminilla, azul, y prende el foco. Entonces, el foco estaba apagado. Y moví uno de los dos interruptores y prendí el foco y lo prendí. Así trabajan entre ellos, trabajan en equipo. Vamos a hacer de cuenta que movimos el apagador 2. Entonces ahora la laminilla que estaba en A, ahora está en B. Imagínense. Como está en B, el foco está prendido, ¿verdad? Y esta laminilla la pasamos para acá, entonces el foco está prendido. Entonces sí sería azul, laminilla, naranja, laminilla, azul. El foco está prendido. Imaginemos eso, que el interruptor 2 lo oprimimos y prendimos el foco. Bueno, está prendido el foco. ¿Qué pasa si alguien mueve el interruptor 1?
La laminilla está en B, estaba en B. El foco estaba prendido. ¿Qué pasa si alguien mueve el interruptor 1? Pues ahora se va a apagar, ¿no? Si la laminilla estaba en B, si oprimimos este apagador, la laminilla se viene para el A. Entonces ahora queda abierto aquí. Como queda abierto aquí, ya no hay flujo de corriente, ya no hay. Entonces, con esta manera de conectar los dos apagadores, vamos a poder prender o apagar un foco desde dos puntos diferentes. Cada vez que yo mueva un apagador, cada vez que yo lo mueva, el foco va a pasar a su estado contrario. Si el foco está apagado, el foco pasa a estar prendido. Y si el foco está prendido, el foco pasa a estar apagado. Y así trabajaría. Y así están siempre las conexiones. Cuando vamos a un lugar y vemos que eso está sucediendo, que un foco o una carga cualquiera se prende desde dos diferentes puntos. Pues así trabajaría. ¿Alguna pregunta? Mañana vamos a ver el apagador de 4 vías. Con el de 4 vías se puede prender un foco desde distintos puntos, no nada más desde dos, desde distintos puntos. Muy rara vez queremos prender un foco desde muchos puntos, pero sí se da el caso. O sea que, por ejemplo, en una casa haya muchas recámaras arriba y que uno cuando salga de la recámara, afuera de la recámara, de la puerta, uno prenda un foco principal, por ejemplo, que ilumine toda una estancia, sí puede ser. Y que también desde abajo prendamos esa estancia. Entonces sí se da el caso que tengamos apagadores para prender un foco desde 3 o más puntos diferentes. Ahorita les voy a mandar les voy a pedir una tarea de que me hagan el diagrama eléctrico de una parte de su casa, porque no me las han mandado. O sea, no son para avisar, acuérdense, son nada más para que vaya viendo yo si vamos comprendiendo los temas. Entonces, así trabajaría este apagador. Una pregunta, dudas, comentario. No, profe, todo bien. Entonces, si ustedes tienen en su casa de este tipo de apagadores, pues ya se dan una idea de cómo es que trabaja. Si tienen curiosidad, abran un apagador, ábranlo y van a ver que tiene 3 tornillos y va a llevar 3 cables. Y luego si abren el otro, también van a ver que tiene 3 tornillos y que le van a llegar 3 cables. Y luego de seguro ahí se van a notar cuáles son los cables que son. Por cierto, ya para terminar, vamos a ver cómo se llaman cada cable. ¿Cómo se llama? Aquí no le puse el nombre. Vamos a ver cómo se llaman. Ustedes ahí en su cuaderno dibujen el diagrama y luego le van poniendo a mano cómo se llama. Pues aquí está el fase. ¿Cómo se llamará este cable azul que va al apagador? El fase, ¿no? ¿Fase? Sí, pues aquí dice fase. Pues va al fase. Entonces sería fase. Este va al fase y es de color negro. Y luego aquí está el neutro. Aquí está el neutro. ¿Cómo se llamará este cable café que va del neutro al foco? Neutro. También neutro. Y es de color blanco. Y luego aquí se ve que del foco va un cable azul al apagador. ¿Cómo se llamará este cable azul? Neutro. No, el neutro es este que está aquí abajo. El neutro es este café. Toda instalación tiene un fase y un neutro. Cada cosa que se conecta a la electricidad tiene 2 terminales. Y todas las cargas, o sea, todo lo que conectemos, siempre lo vamos a conectar al neutro. Y la otra parte
la vamos a conectar al apagador. Entonces, no, este azul no es el neutro es este café. ¿Cómo se llamará? Fase. No, el fase está acá arriba, mire, es este café y este azul. O sea, este fase era el fase que va por toda la instalación. Y luego a la cajita del apagador le mandamos un cable que también era fase. Aquí nos conectamos. Y luego este neutro va por toda la instalación. Le mandamos un cablecito al foco que era neutro. Entonces no, acá está el fase arriba y acá está el neutro abajo. ¿Cómo dijimos que se llaman los cables que van del foco al apagador? Lo hemos dicho en todos los diagramas pasados. ¿Cómo se llamará el cable que va del foco al apagador? El corriente. No, es el fase, es el que lleva la corriente. Cuando decimos el cable vivo, la terminal vivo, el cable con corriente, la terminal con corriente, nos referimos al fase. Pero tienen un nombre, cada cable, según donde los conectemos, tienen un nombre. ¿Cómo se llamará el cable que va del apagador al foco? Tiene un nombre. Retorno. Retorno, se llama retorno. Entonces, este cable azul se llama retorno. ¿Por qué se llama retorno? Porque va del foco al apagador, del foco al apagador. Y es de color rojo. El retorno es de color rojo. Entonces ya identificamos el neutro, ya identificamos el fase, ya identificamos el retorno. Ya nomás nos faltan estos dos naranjas. ¿Estos cómo se llamarán? Estos dos naranjas son dos cables que van de apagador a apagador. Van de apagador a apagador. ¿Cómo se llamarán? No lo hemos dicho cómo se llaman, pero sí mencionamos que hay unos cables que unen diferentes partes. Entonces, que unen diferentes partes de una instalación. Cuando vimos la cocina, aquí dijimos que eran dos focos que se prendían con un mismo apagador, dos focos con un mismo apagador. Entonces, los dos focos los conectamos entre sí y a los cables que usamos les llamamos puentes. Entonces, estos dos cables naranjas se llaman puentes. Quiere decir que esta instalación tiene su fase, tiene su neutro, tiene su retorno y tiene sus puentes. Se llaman puentes porque son cables que sirven de puente. Están uniendo estos dos apagadores por medio de estos dos cables naranjas. Uno diría, ¿y cuál es la diferencia de que yo le llame a uno retorno y a uno le llame puente? La diferencia está en el lenguaje. O sea que si sabemos el lenguaje eléctrico, pues ya podemos decir, manda un retorno de aquí para acá. Al decir manda un retorno, quiere decir que estoy mandando un cable del apagador al foco. Y luego si digo, manda un fase a este interruptor, pues ya sé que estoy en esta parte, estoy mandando el fase a este interruptor. Y luego si decimos, necesitamos 2 puentes, 3 puentes, 4 puentes, quiere decir que necesito cables que los voy a utilizar para unir partes de la instalación. Y ya por último, pues la terminal tierra, que es otra terminal que le llamamos tierra y que la representamos con el color verde. Aquí no está representada en el diagrama eléctrico porque la tierra va por toda la instalación, no se conecta nada, va por toda la instalación y se va conectando a las cajas de conexión y a los tomacorrientes en la parte de tierra. Entonces no está representada. Ya, y los puentes dijimos que eran de color azul o amarillo. Entonces, neutro blanco, retorno rojo, puentes azul o amarillo, fase negro. Eso es lo ideal y lo que dice la norma. Ya si usamos otros colores, pues ya estamos incumpliendo la norma. Pero eso no quiere decir que la instalación no funcione. También ya venden muchas cintas de aislar de colores.
Entonces uno puede usar cables del mismo color y nada más en las puntas de los cables ponerles una cintita del color. Así uso, por ejemplo, mucho cable negro, puedo traer cinta blanca y cinta roja. Y cuando use yo cable negro como neutro, pues le pongo cintitas blancas de la cinta de aislar, para que yo sepa que ese era cable blanco, pero que usé negro. Entonces aquí le dejamos. Mañana vemos el apagador de 4 vías. Gracias, profe, buen día. Entonces, buenos días, que les vaya bien y pues, ojalá tengan tiempo de almorzar en estos 20 minutos. Gracias, profe, hasta mañana. Hasta mañana, que estén muy bien. Dios los bendiga. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, sí.